El joven que busca en los bailes, en drogas y en vicios su felicidad. Tan ciego camina en el mundo sabiendo que ahí no la encontrará. La paz no se encuentra en el mundo, tampoco en los hombres, jamás la dará. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. La paz solo viene del cielo a los corazones que aman la verdad. El joven que anda inseguro de la eternidad, hundiendo su vida en placeres de inmoralidad. No piensa que hoy mismo su vida se puede acabar. Acércate a Cristo ahora mismo, Él te da la vida y te salvará. No ves que el mal te destruya, te lance al abismo por la eternidad. No ves que el mal te destruya, te lance al abismo por la eternidad. Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos, alabando, glorificando, hermano, al Señor, no dejando el vacío, no dejando lagunas, adorando. Vamos a buscar la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Alabado sea Cristo para siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a leer esta palabra bendita y preciosa. Aleluya. Dios bendiga a los amigos que nos visitan en esta ocasión. Damos gracias a Dios por tenerles acá. ¿Cuántos le damos la bienvenida a los amigos, a los visitantes, hermanos, hermanas y amigos? Hermanos y hermanas de otras congregaciones que siempre vienen a visitar, que Dios les bendiga. Esperamos que el Señor les dé la respuesta de su corazón. Usted ayúdele a buscar a la persona que no puede hacerlo. El capítulo 2 de la epístola a los Efesios, versículo 1, leemos: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, ¿cuántos lo saben? De verdad, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Con una alabanza grande puede sentarse, hermano, y no cese de alabar al Señor, de bendecir y de estar atento a oír la palabra que el Señor quiere impartirnos en esta hora. Quiero hablarles acerca de un tema titulado Dos fuerzas opuestas. Hay una fuerza dominada, controlada por las tinieblas. La fuerza que dirige el príncipe de las tinieblas, que el Señor lo reprenda. Él está encabezando esa fuerza y encabeza el sistema del mundo. Muchas organizaciones en la tierra, seculares y religiosas, son controladas por esa fuerza diabólica a través de Satanás, que es el príncipe de las tinieblas y de este mundo. El Señor lo dijo, lo reconoció, no para darle realce, sino para señalar, que se notara y se identificara. Hay que identificar claramente quién es el que gobierna este mundo. ¿Quién gobierna a los seres humanos que no tienen la presencia de Dios? Tenemos que entender y saber, y amigo que me escucha a la distancia y aquí presente, usted debe entender que no es su suegra que lo guía ni lo gobierna, que no es tampoco su tío, su primo, su hermano, su padre o su hijo. Que hay una fuerza que no podemos ignorar, no podemos pasar por alto, y por eso es que buscamos a Dios. Por eso es que escuchamos el llamado de orar, de ayunar, de buscar la presencia de Dios.
nos tenemos que comprometer con el Señor, con su presencia, su poder, para contraatacar, destruir las fuerzas del mal. Porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo podemos nosotros derribar fortalezas, destruir murallas, no con cañones, no con tanques de guerra. Hay un poder mayor, el poder del Señor Jesucristo en nuestra vida. Ese poder es capaz de eliminar, de destruir, de desbaratar las fuerzas del enemigo. El Señor dijo: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del mal, y nada os dañará. El Señor está hablando de serpientes, de escorpiones, en forma simbólica, señalando al diablo, que el Señor lo reprenda, señalando demonios y señalando las fuerzas que están adheridas al poder que dirige el enemigo de Dios. Señor lo reprenda. Satanás, su poder, tiene un laboratorio corrupto, maligno, un laboratorio de perversión, y controla la mente de todos los que no tienen la presencia de Dios. Amigo que me escucha, si usted no tiene la presencia de Dios en su vida, insisto que usted no es controlado ni siquiera por un familiar, ni por el patrón, ni el administrador de la empresa. Usted es controlado por el diablo. Y dirá usted, amigo, eso es muy duro, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Que si no es controlado por el Espíritu de Dios, es controlado por el espíritu de Satanás. Si una persona no sirve a Dios, tiene que servirle al diablo. Si sirve a Dios, el diablo fue derrotado y vencido por esa persona y es una propiedad privada del cielo. Pero si no lo es, si no sirve a Dios, sirve al diablo y sirve a los intereses y a las empresas de Satanás. Satanás tiene literalmente empresas constituidas en la tierra con hombres y mujeres a su servicio. Por ejemplo, un centro de prostitución es una empresa directa de Satanás. Allí no hay el mínimo del bien. Allí está la corrupción en toda su potencia, en toda su degeneración. Pero una empresa como la Cervecera Nacional, la Licorera Nacional, eso no las controla el gobierno, es Satanás. El mundo, los poderes del infierno, a través de miles de demonios que han tomado posesión para, a través del vicio del licor,
destruir a miles y millones de hogares, de matrimonios. Así es. Son empresas directamente de Satanás. ¿Qué me dice de un casino? Esos casinos no son simplemente empresas que tributan al gobierno y que ayudan al gobierno. Esa es la pantalla falsa que tienen. Son empresas destructivas, corruptas. Y todos nos preguntamos alguna vez en la vida por qué existen y por qué no son cuestionadas. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de los gobernantes son afines y son controlados por el diablo en cualquier país de la tierra. Y eso hace que un permiso para levantar un templo en muchos lugares para adorar a Dios sea tan cuestionado, tan perseguido, tan visto como tan bajo, como para nada. Pero una cantina rápido funciona. Rápido funciona. La gente que rodea en ocasiones un templo maldicen, vociferan, se oponen, llaman la policía, hacen de todo relajo, solo por un rato que se canta al Dios vivo. Pero una cantina, una discoteca puede funcionar la hora hasta las madrugadas y ponerle el volumen que les dé la gana, y como son de los mismos, ahí está el detalle. Que eso le gusta al pecador. Así no esté metido ahí, desde su casa también está bailando. Desde su casa tal vez se llevó sus botellas para compartirlas o para bebérselas él solo en la sala de su casa, pero está bajo la influencia de aquel centro de antro que está transmitiendo suciedad y porquerías a la tierra. ¿Quién controla esto? El príncipe de las tinieblas. Perversión. Bajo las personas que tiene a su cargo y a su dominio, les tiene una mente corrupta. Y una mente corrupta lo que hace es producir corrupción. Todas sus imaginaciones son pervertidas, sucias. Mire, hay mentes tan corrompidas de jóvenes, tan corrompidas, tan maleadas, tan controladas por el diablo, que codician hasta su propia madre. Son capaces de decir, uy, qué mamá la que tengo, qué madre la que tengo. Pero no para exaltar sus valores, sino porque su mente es corrupta y está codiciando a su propia madre. ¿Y qué me dice de aquellos hogares donde su madre, la madre del hogar, anda allí medio desnuda dentro de su casa, y sus hijos varones están viendo las piernas que tiene su madre? Toda destapada arriba y abajo. Cualquiera dirá, qué exageraciones. Pero la mente es controlada, y le acabo de leer y se lo voy a repetir, porque la mente que es controlada por el diablo, así es. Y no solamente el muchacho codiciando a su propia madre. Las hijas
en un hogar corrupto, como su padre llega de trabajar y se pone un pantalón corto, o a veces en solos interiores, en la casa, ahí están sus hijas, adolescentes, señoritas, viendo ese bulto de carne pelado. Es una inmoralidad, suciedad, corrupción, que desde allí sale la inmoralidad. Y como hay un control satelital infernal de parte de Satanás, esas muchachas tienen la mente corrompida. Porque no solamente en este tiempo que vivimos, alguien que no se consagra a Dios, alguien que no busca a Dios, alguien que no tiene su vida controlada por el Espíritu Santo de Dios, lo controlan los demonios, los espíritus malignos. Y entonces las muchachas se quedan viendo a su propio padre. Qué panza la que tiene, todo destapado. ¿Y quiere que exagere un poquito más? Para los que dicen qué exageración, pues hay algo más. Hay algo más. ¿Y sabe qué es lo algo más? Que su padre así, en esas condiciones, se sienta en la silla, el sillón, y su hija, que ya tiene 7, 8 años, la pone en sus propias piernas peladas. Y la mente de ese individuo, ustedes dirán, hoy, no se espante, que la violación de padres a hijos, eso es el pan de cada día. Corruptos, hombres corruptos, que codician a sus propias hijas desde pequeñas. Y algunos dicen, estoy esperando que crezca. Y son como una fiera detrás de sus propias hijas. Y quiero agregarle otro centímetro más. Algunos dirán, por eso es que yo no me gusta ir a esa iglesia. Pues vaya donde le dé la gana a usted, amigo. Pero si viene aquí tiene que oír la verdad. Porque esa es la verdad de los prácticos que vivimos. Porque no solamente padres codiciando a su hija, padres codiciando a su propio hijo. Y no solo los codician, los violan. Nos hemos encontrado con montones de muchachos de resentidos, arrinconados, antisociales, que dicen, es que mi padre me violó cuando apenas tenía 6 años, 7 años. Horrible, hermano. Horrible. Pero si usted se descuida como padre y como familia, y su hija no se desprende de su hermano, ni de día ni de noche, también va a parecer violada por su propio hermano. Para los que dicen que exagero, ya no voy a exagerar más. Sencillamente le estoy hablando lo que es, lo que oímos, lo que vemos continuamente por todas partes. A Dios sea la gloria.
Levante esas manos y alabe, hermano. ¿Por qué pasa eso? Porque el príncipe de las tinieblas ha gobernado este mundo y opera, o sea, trabaja a través de los hijos de desobediencia. Y por eso, la última cuñita. ¿La digo? Por eso hay muchachos y muchachas y viejas y viejitos que van a un templo, que van a una iglesia, que son parte de una congregación, pero se escapan a las discotecas. Invitados por los amigos, por las amigas, se van a las parrandas escondidas de sus padres y se corrompen. Se corrompen. Se convierten en sinvergüenzas, sin moral. Han habido antros, lugares pervertidos, donde se han encontrado miembros de las congregaciones. Y de pronto, la señorita ve al diácono allí metido. Hermano, ¿y qué hace aquí? Y el diácono le responde a la diaconisa, eso mismo le pregunto yo. En una ocasión se encontraron dos, una más adulta y una más joven, en un lugar pervertido. Y la más adulta le dice a la más joven, ay, hermanita, ¿y usted también aquí? ¿Y cómo se siente? Igual que como se siente usted, le dijo. Echa una hipócrita. Y hay que ser hipócrita realmente, de dos caras, para poderse ir a meter a un antro, a un centro de perdición. Muchos muchachos y muchachas le dan las vueltas a los padres, no saben ni dónde andan, no los controlan. Y como decíamos, el domingo anterior o el jueves, el problema es que sus padres, cuando los hijos quieren ir a la iglesia, ellos son los primeros estorbos, los primeros opositores, los primeros que les dan mal ejemplo, los primeros que se quedan en la casa viendo televisión, corrompiéndose, o los primeros que salen a pasear el día de culto. Habiendo otros días que no hay culto, escogen especialmente el día de culto para ir a visitar, para ir a pasear, y los hijos están viendo eso. Y el día que el padre le dice vamos al culto, ya no siento, dice. No le dice usted es un hipócrita, porque por no faltarle el respeto, pero dice yo no siento ir. Ya se me quitaron los deseos de ir al culto. Y ahora va ese padre o esa madre a luchar con esos zánganos poseídos de espíritus inmundos. Que no crea usted que un cristiano se meta a una discoteca o se meta a un prostíbulo, no se le van a meter los demonios, se le meten. ¿Sabe a quién no se le meten los demonios? A un cristiano verdadero, a un cristiano genuino. No se le mete el diablo, no lo puede tocar. La palabra dice: someteos pues a Dios,
resistir al diablo. Hágale oposición al diablo y huirá. Huirá de vosotros. Pero tiene que hacerle resistencia. Cuídese. Si tiene hijos descarriados en su casa, cuando se va a vestir, cuando se va a bañar, hemos sabido de tantas cosas que ocurren en muchas casas. Hijos mirando por una hendidura cuando su madre se está bañando. ¿Qué puede pensar cualquiera de eso? Ese se le metió el diablo. Y si su propia madre no se cuida, va a salir en problemas graves. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le digo? Porque no es una cuestión inventada. No es una cuestión que simplemente la querramos decir. El verso 3 que leímos dice, entre los cuales, está hablando de un pasado, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, escúchelo bien, de nuestra carne. ¿Y qué es lo que desea la carne? Piense que desea la carne, aparte de comer y beber y dormir. La carne desea parrandear. La carne te desea un sexo libre, que incontrolable, sin control de nadie. Aunque no se le llame como se le tiene que llamar, un prostituto o prostituta, pero así es. Que se mete con una y otra o uno y otro, no es simplemente que es infiel a su marido o a su mujer, es que es un prostituto. Busque el diccionario y léalo y va a encontrarse con lo que le estoy diciendo. Pero aquí dice la palabra de Dios, dice que en ese tiempo vivimos o seguimos los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Hermano, si la presencia de Dios, si el poder de Dios no está en nosotros, la carne nos arrastra al basurero. Definitivamente que sí. Si usted no tiene control de su carne, solo con un simple teléfono se corrompe y se pervierte y se convierte en una basura andando. Solo con un simple teléfono. No se diga una computadora conectada a internet que tiene acceso a todo lo corrupto si le da la gana. ¿Y cuándo es que las personas se corrompen viendo pornografía? ¿Cuándo? Cuando hacen la voluntad de la carne, porque no son controlados por el Espíritu de Dios, sino por la carne. Sí, hermano. Mire, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo no me estoy inventando nada. De los pensamientos. De todo lo que se le viene al pensamiento. ¿Cómo será la mente, hermano? Si pudiéramos ver nosotros las mentes, nos espantaríamos, saldríamos huyendo.
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Todo lo que se le viene a la mente, eso habla, eso dice y eso hace. Porque el control lo tiene el diablo. Que el Señor lo reprenda. Y al tener el control el diablo, por eso es que los hombres y mujeres, porque a veces solamente hablamos de los hombres, que en la calle parecen cazadores de fieras. Ven pasar una dama inmoralmente vestida y allí están los ojos. Y a algunos hasta se les olvida. Póngale cuidado cuando vaya por la calle, para que vea que hay hombres que se quedan viendo hasta que ya la doña pasó la esquina. Entonces después se quedan ahí pensando, ¿y a qué era que yo iba? Ni saben para dónde iban, porque son atados a los pensamientos corruptos. Son atados a la carne, a la voluntad de la carne. Hacen lo que la carne quiere. Mire, hermano, la segunda frase dice, y éramos por naturaleza. Por naturaleza, le estoy leyendo la última parte del verso 3. Hijos de ira. O sea que teníamos la ira de Dios sobre nosotros y en cualquier momento nos podía eliminar. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí está hablando a creyentes. Tremendo, tremendo. Alabado sea el Señor. Entonces, toda mente controlada por el poder del infierno, del enemigo, por espíritus inmundos, es una mente que sus imaginaciones son corruptas, sus pensamientos corruptos, sus ojos corruptos, sus oídos corruptos, su lengua, no se diga, hermano. No se diga. Hace mucho tiempo me enteré del caso de dos hombres y eran jóvenes. Estoy hablando entre 18 y 20 años. Los dos eran familiares entre ellos y eran amigos personales. Cuando estaban borrachos le decía al uno, yo estoy dispuesto a dar la vida por usted. Usted ha oído, los que fueron borrachos se dieron cuenta. Si alguien viene a hacerle daño, aquí me tiene que matar a mí. Mentiroso borracho, borracho inmundo. Eso no es cierto. ¿Qué es lo que les quiero contar? Que esos dos se pusieron de acuerdo para violar a una anciana de 95 años. Cualquiera dirá, es una cosa, pues es una cosa horrible. No solo que decían los vecinos, esa señora lleva años sin bañarse, años, porque el día que se bañe dice que se muere. Y estos perversos descarados se pusieron de acuerdo y llegaron al rancho donde vivía y la violaron entre los dos. Cualquiera dirá, Dios santo, pero hay que ser muy pervertido. No muy, sino pervertido. Sencillamente, lo único que se necesita en un caso de esos es estar poseído por el diablo, servirle a Satanás,
haberse metido en cosas raras y peligrosas, como es meterse a un centro de prostitución, una discoteca, un casino, como es meterse a ver en una pantalla pornografía. Es decir, no solo el jueguito de la ouija llama a los demonios. No solo eso, empiece a mirar su teléfono y a mirar lo que no sirve, esa basura, esa inmundicia, y ya los demonios van a decir: aquí vamos. Poder en la sangre de Cristo. Y hay quienes no tienen cuidado en eso. Comparten, van y vienen, y hasta invitan, como es mi sobrino, como es mi primo, mi prima, quiero que se quede conmigo esta noche. Esa está poseída de demonios y usted se descuida, violada va a amanecer al otro día. Hay que cuidarse. El pueblo de Dios es totalmente diferente, apartado. El Señor dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Si puede alabar su nombre, alábelo, alábelo. Entonces la imaginación, los problemas de una posesión demoníaca hacen que las imaginaciones de esas personas sean corruptas y para mal. Y tal vez no contesten nada ni respondan nada si los reprenden, pero por dentro están maquinando inmundicia. Alabado sea Dios. Corruptos. Y mira, hermano, una persona en ese estado está muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Y escuche lo que le voy a decir. Un muerto no puede ayudar a otro ni a sí mismo. Una persona muerta espiritualmente en una casa está muerto. Y él no se puede ayudar, y mucho menos ir a ayudar a otro. Es un muerto y es un corrupto. Y todo el tiempo está maquinando: ¿qué hago contra este, por este o por aquella? Todo el tiempo en su mente está maquinando inmundicia, suciedad, bajezas. Por eso es que la palabra dice que las tinieblas no tienen comunión con la luz. No pueden tener comunión con la luz. Aleluya. Bendito sea Dios. Por eso la palabra dice que una persona llamándose cristiano, que dice que es cristiano, pero es un fornicario, un adúltero, un ladrón, un pervertido, con el tal ni comáis en la mesa. O sea, Dios tiene una línea así vertical y radical. No es nosotros. No somos nosotros en el sentido de establecer normas raras. No, es que Dios es celoso. Él es fiel, santo, 3 veces santo, y es celoso. Sí, Señor. Alabado sea Dios para siempre.
Démosle un repaso a esto. En primer lugar, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En primer lugar, Él nos dio la vida cuando estábamos muertos. Estoy viendo el verso 1 del mismo capítulo 2. Él nos dio vida. ¿En qué estado estábamos? Muertos. ¿De qué manera? En delitos y pecados. Pero cuando nos arrepentimos de corazón, nos convertimos a Él, Él nos dio la vida. Nos dio la vida. Porque, hermano, una persona en pecado, corrupto, está al nivel de las bestias. Definitivamente. Sin entendimiento, sin sensibilidad, sin nada que vea cómo liberarse de la situación. Pero Él vino y nos dio vida. Tomó ese cuerpo maleado, limpió las llagas, las heridas, porque acuérdense que éramos una hedionda y podrida llaga. Y Él vino y limpió eso, liberó ese cuerpo, limpió el alma, limpió el espíritu y nos dio la fuerza para pelear contra las tinieblas, para rebelarnos contra el mundo. Y nos marcó una línea que es el camino de santidad. Ese camino se llama la senda estrecha. Hay que entrar por una puerta angosta y caminar por una senda estrecha hasta llegar al final, que será la patria celestial. Mire, hermano, lo que está escrito allá cerca de Apocalipsis. Está primera y segunda, tercera de Juan. Gloria al Señor. En el capítulo 4 de esta primera epístola, capítulo 4, versos 5 y 6, dice la palabra: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocéis, que conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que tiene un espíritu de error metido, cuando oye la palabra fuerte, se pone enfurecido. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo recuerdo una ocasión, no hace mucho, que estábamos aquí saludando a los que estaban saliendo del culto y venía uno con una cara enfurecida. Y yo dije, a ese le llegó el mensaje. Y cuando me vio, dio una vuelta. Va, que tenía estabilidad y si no se va al suelo. Dio una vuelta. ¿Sí? Y otro día lo volví a ver y le dije, bueno, y usted por poco me pasa tirando al barranco, ¿no? Es que he pensado muchas veces ya ni volver aquí.
Si usted no es de Dios, aquí está perdiendo su tiempo. Iglesias hay por miles. Y donde lo acepten a usted así corrupto como vive, hay miles de iglesias. Pero aquí tiene que oírla. Aquí no lo obligamos a entrar al cielo, a nadie. Aquí le hablamos los requisitos para entrar al cielo, para consagrar la vida. Aquí no obligamos a nadie y usted de usted depende. Si quiere perderse, yo no tengo la culpa. Y eso es lo que yo busco, no tener la culpa de que se perdió porque no hubo quien le enseñara la palabra. Si se pierde, no me vaya a culpar a mí. Pero esté seguro que el que no oye la palabra, el que se fastidia cuando se le predica o se lee la palabra, tiene espíritus de error, de engaño. ¿Quién sabe en qué se ha metido por allá o dónde se ha metido? Y ya. Como les conté en una ocasión, que en una iglesia que yo pastoreé había un fotógrafo profesional en aquel tiempo. Habían fotógrafos muy famosos. Y él estaba asistiendo al templo y me dijo, tengo una invitación donde me van a pagar bastante para ir a sacar unas fotos. Pero él no me dijo a dónde era. Tampoco le pregunté. Se fue. Simplemente dijo, este domingo estoy ocupado, no puedo llegar al templo porque tengo un compromiso y voy a estar allá en mi compromiso. Está bien, le dije. Se fue a un centro de espiritismo donde habían una ceremonia de evocación a demonios, a espíritus, y querían que él sacara fotos cuando el demonio se le metía y la persona estaba convulsionando y él quería una serie de fotos. Pues al salir, como a unas 2 cuadras, estaba la carrilera del tren de la ciudad. Y él salió con su cámara, supuestamente para su casa, supuestamente muy bendecido económicamente, pero allí quedó tirado en la carrilera el tren. Le robaron la cámara, le robaron los zapatos, le robaron todo. Y cuando ya venía el tren, unos de misericordia que encontraron por ahí salieron corriendo porque estaban cerquita y lo quitaron de los rieles porque el tren venía a acabar con él. Mire que el diablo no solamente quería que sacara las fotos, quería destruirlo, matarlo y matarlo endemoniado. A partir de ese día, nunca volvió a ser cristiano. Se descarrió por completo porque demonios tomaron posesión de él, porque él fue a la casa de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Ese lugar no era para entrar un cristiano, ni para estar en eso. Pero hay gente que piensan que tienen el control de todo. Alabado sea el Señor. Esta fuerza, hermano, fuerza, que son estas 2 fuerzas, y fuerza se define como la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Y existen muchas clases de fuerzas. Podríamos poner muchos ejemplos, como el viento tiene una fuerza destructiva, poderosa.
los huracanes. Todo se mueve, un huracán se mueve a través del viento y de la fuerza para destruir. Fuerza como el agua es vida. Pero el agua, con la furia del viento y la fuerza de un crecimiento extraordinario en un zanjón, en un río, en una quebrada, se vuelve destructiva. Esas son fuerzas que hay en la tierra, el viento, las tormentas, los huracanes, entre otras. Lo que nos ocupa en este caso, en este tema, es la fuerza espiritual. Y la fuerza, lo opuesto, porque el tema es dos fuerzas opuestas. Opuesto significa que algo se opone o es totalmente diferente a algo. Cuando leemos eso, secularmente, nuestra mente corre para entender que hay una fuerza espiritual que se opone a todo lo de qué y a quién y a todo lo de dónde y de cuándo, a todo lo que hace la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es una fuerza superior a esa. El problema está en que los creyentes no usan esa fuerza. Porque para tener fuerza espiritual hay que buscar a Dios. Y ahí está el desbalance. Para tener fuerza espiritual hay que servir a Dios. Hay que meterse a buscar a Dios, a leer la palabra, a trazar una línea recta y vertical desde su casa, su trabajo, su familia. Amén.